Seguimos conversando entonces con nuestros invitados, el padre Rafael Hernández Hart, que es decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Ruiz de Montoya, y con Luis Solari, que es bueno, él ha sido premier, nos hemos olvidado de señalar eso. No, pero eso es ex. Todos somos ex algo. Eso forma parte de la vanidad que en esta conversación no puede entrar. Entonces no podemos mencionar ese cargo. Pero sí es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Ciencias... ¿cómo es que se llama? Sede Sapiens. La Universidad Católica Sede Sapiens. Así es. Bueno, mencionaba que el padre, que hay muchos que han dejado la iglesia y que ahora vuelven, de alguna manera atraídos por este nuevo espíritu. Hay, digamos, una política para atraer fieles, política es una palabra quizás demasiado pedestre para una conversación como esta, pero digámoslo así, para atraer fieles mediante este nuevo espíritu, mediante el amor al prójimo, digamos, más que mediante la condena, el señalamiento del pecado o el señalamiento de las cosas que están mal, una actitud. ¿Usted nota algo de eso? No, yo creo que es un tema de seducción de la palabra, y la palabra en un contemplativo siempre refleja el espíritu. No hay forma de que así sea, porque no es un contemplativo con horario, no, es un contemplativo aun cuando duerme, o sea, está íntimamente unido, o sea, ya mira cómo Jesús se comporta como Jesús, por supuesto, no pues en el grado pues de un santón, ¿no? Entonces lo que atrae y lo que seduce es eso, y lo que hemos estado conversando, ¿no? Estos signos exteriores, por ejemplo, es el primer papa que nombra un consejo de 8 cardenales para reformar la curia, que no se reúne como consejo de ministros, porque él puede consultarles individual o colectivamente, o en grupos de 2 o de 3 según su ministerio. Pero ¿cuál es el signo más importante que dice el Papa? Es desde sus primeras palabras: tenemos que ser una iglesia que salga del exterior, o sea, no quedarnos en nosotros mismos, sino que tenemos que salir. Y salir no significa pues salir con estrategias de marketing. Salir significa vivir para los demás. Obviamente él es un papa ignaciano, la educación ignaciana se basa en formar hombres para los demás, hoy día que son colegios mixtos, mujeres y hombres para los demás. Entonces se trata de eso, y esto tiene una connotación social y política muy importante. América Latina es un continente de espectadores, no de protagonistas. Solo 23% participan en la conducción en nuestros países, entonces el Estado tiende a invadir, ¿no? O sea, una sociedad civil fuerte, ¿qué cosa es? Es una sociedad participativa, donde la gente participa mediante organismos intermedios, asociaciones civiles, etcétera, y participa. Mira, solamente renunciar del tiempo de uno y gestionar o actuar en el comité de vecinos de la cuadra, en el club de madres, en el club de jóvenes de la parroquia, en el partido, en cualquier cuestión en donde uno renuncia a lo propio para ver lo común, esa es una forma de vivir para los demás. Entonces, si tú le llevas eso al terreno de iglesia, estás hablando de que el Papa dice, bueno, estamos en el tercer milenio, ahora vamos a aumentar, a incrementar, a salir totalmente de nosotros mismos. Y él, mira este signo, ¿no? El otro día hay una foto de él, que él está en la última fila de una iglesia, que él está arrodillado, escuchando, asistiendo a la celebración eucarística, él está el último. O sea, con su ejemplo, diciendo, sí, yo soy el primero, pero yo hoy quiero ser el último. Significa que él sale de los moldes habituales de la conducta de un Santo Padre. Un político diría baja al llano. Y se muestra distinto. O sea, bueno, pero es un poco la recuperación del espíritu misionero, de los apóstoles, en fin, ¿no? Salir. Pero lo dice, sí. No, pero noto que hay, digamos, es un salir para identificarse con los problemas, para compartir, para eventualmente consolar, en fin, ¿no es cierto? Pero no para hacer, digamos,
Tengo la sensación que con el Papa hay menos activismo papal en los temas, por ejemplo, del matrimonio homosexual, del aborto, del uso de anticonceptivos. Hay menos campaña, menos esfuerzo en ese sentido, ¿no? Tengo un poco esa sensación, ¿o no? Puede ser. Yo creo, retomando lo que estábamos diciendo de este salir, yo creo que efectivamente, además lo dice expresamente en sus homilías y en documentos, incluida la encíclica de la que hablábamos hace un instante, este salir va a suponer descolocar a la Iglesia, bueno, la Iglesia no es solo el Papa, es todos nosotros, descolocar a la Iglesia en una posición, digamos, tradicional. Es decir, hasta cierto punto la Iglesia está ubicada en muchos sentidos en una suerte de antagonismo con respecto, digamos, del mundo. En algún sentido. Pero este Papa, de alguna manera, rompe este antagonismo, se ubica dentro del mundo y trata de cambiar el mundo, pero desde dentro. Entonces es mucho más, evangélico en algún sentido y mucho más decidor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es más cuestionador, porque cuestiona desde dentro. Entonces, por una parte, efectivamente, quizás por una parte ha dejado de lado preguntas y cuestiones que decía, bueno, ya vamos a dejar de lado un poco algunos temas que finalmente no conducen a nada. Saliendo de este antagonismo, trata de recuperar los temas esenciales de la humanidad, que son realmente la atención. Esos temas que no conducen a nada, que son los que yo he mencionado, digamos, en los que... digamos, que no conducen a nada en el sentido de que la Iglesia se puede enredar eventualmente. Sí, centrarse en eso no conduce a nada. Efectivamente, centrarse en eso. Dijo en un momento, no recuerdo las palabras exactas, me pueden ayudar de repente, pero dijo algo así como, bueno, ya está bien de obsesionarse con la sexualidad, ¿no? Algo así, dijo, ya vamos a poner límites, no recuerdo las palabras exactas, pero lo cierto es que, sin duda, son temas relevantes. Por ejemplo, el tema de los homosexuales, dijo, ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual? Por ejemplo. Entonces, digamos, bajó el tono y bajó el enfrentamiento contra los países que aprueban el matrimonio homosexual. Así es. Bajó, en fin, eso lo ha puesto un poco, y claro, eso lo vuelve más humano también, ¿no? Lo vuelve más humano, y yo pienso honestamente que lo vuelve también mucho más evangélico, porque evita hacer acepción de personas. En general, nosotros es una cosa muy expandida, es decir, todos probablemente en algún momento juzgamos, y justamente las cosas centrales del Evangelio, bueno, no juzgues y no será juzgado. Y en el fondo, cuando el Papa baja el tono, cuando el Papa reduce los juicios sobre las personas o la acepción de personas, permite el diálogo, permite que haya acogida, permite que la gente regrese a la Iglesia y comprenda que la Iglesia es una comunidad universal o universalizable y que todos pueden encontrar en ella un espacio. Creo que eso es lo fundamental. Entonces, al reducir, digamos, a ciertos... más que reducir, al evitar ciertas etiquetas o ciertos juicios de valor, logra abrir a la Iglesia una vez más y permitir que otros quieran dialogar con ella. ¿Está de acuerdo con esa percepción? Bueno, lo que hace el Papa... Que baja los temas, digamos, estos controvertidos, planificación familiar, homosexual, el matrimonio homosexual, el tema del aborto. El Papa lo que hace cuando él señala, estamos muy centrados en el tema del aborto, por ejemplo. Él no está diciendo que la Iglesia va a abandonar eso. Él está diciendo, no miren solamente el tema de defensa de la vida, sino miren lo que hay atrás. O sea, si yo meto masivamente en una sociedad ese tema, voy a crear tal desprecio por la vida que al final en las familias voy a introducir el egoísmo. Si yo introduzco el egoísmo en una familia, ya no desaparece la capacidad para donarse los unos a los otros, desaparece el deseo de participar, el deseo de hacerme responsable por los otros con los cuales me tengo que comprometer primero. Todo eso desaparece cuando uno introduce en una comunidad que debe unir la separación del egoísmo. O sea, el Papa dice, no se centren tanto en lo que se ve, sino en lo que hay detrás. O sea, efectivamente el Papa ha eliminado, vamos a decir, los términos peyorativos, pero conociendo a los 8 cardenales que están en el grupo de los 8 y habiendo el Papa hecho este cuestionario a todos los obispos del mundo sobre todos estos temas controversiales, yo creo que el Papa no va a modificar el magisterio pontificio y tampoco la parte de los temas no negociables señalados por Juan Pablo II y Benedicto XVI en temas de familia y defensa de la vida y de rol educador de los padres. Esos 3 temas yo
estoy absolutamente convencido de que conocemos la historia de estos cardenales, ¿no?, que son sus consejeros, y sabemos lo que la mayoría de los obispos le va a contestar. Por ejemplo, también, ha habido ¿no?, una suerte de integrismo en las últimas décadas, diría yo, en la Iglesia en torno al tema, ya no hablemos del aborto, sino de la planificación familiar, por ejemplo. Por lo menos en ese tema ya no habría un fundamentalismo tan grande. Hay un magisterio inmenso sobre eso, que comienza sobre todo, es muy fuerte con el Papa Pablo VI, ¿no? Comienza con Pío X, sigue con Pablo VI y el Papa Juan Pablo II tiene una encíclica específica sobre la materia, el Evangelio de la vida, y eso tampoco lo ha cambiado Benedicto XVI. Por eso es que el Santo Padre, él ha hecho este cuestionario sobre todos estos temas y lo ha mandado a todos los obispos del mundo para recoger el sentir de los obispos. Obviamente es diferente, pues no, un obispo en Basilea, Suiza, que un obispo en Cochabamba, Bolivia. ¿Se conoce el resultado de esa encuesta? No es una encuesta, es un cuestionario, es un cuestionario. Bueno, pues, es un cuestionario. Se ve que tiene formación jesuita, no es una encuesta, sino un cuestionario. No, porque bueno, una claro, encuesta tiene un diseño, puede ser de muestral, no. Sí. Este es un cuestionario sobre temas de interés, porque obviamente, como todos sabemos, que no se puede tabular, digamos. Esa es la diferencia con una encuesta. El espíritu no es tabulable. No es una toma muestral, sino es simplemente información. Es un censo, entonces. Es una información en contextos distintos. No, el censo tiene que haber una homogenización de sujetos. Claro, esto no es bueno, no, pues lo que pasa es que sería interesante conocer el resultado, por más cualitativo que sea, digamos. Se va a ir conociendo poco a poco en los diferentes documentos, instrucciones que va a dar el Papa. Yo insisto, o sea, si alguien quiere conocer quién es el Papa Francisco, tiene que leer, que es breve, fácil, el Evangelio, la alegría del Evangelio, pero el otro es la luz de la fe. La luz de la fe es una encíclica que él es la primera que él hace. La luz de la fe es una encíclica pequeña, corta, que ya venía siendo trabajada en parte por Benedicto XVI, ¿no? Benedicto XVI era, vamos a decir, el Papa de la razón, ¿no? El Papa donde escribió mucho sobre fe y razón. Este es un Papa que va a hablar de la fe y la misericordia, básicamente, durante todo su pontificado. Ese es su lema, ¿no? Su lema de pontífice. Es el único Papa que ha mantenido su lema como obispo, que es, ¿no? Y viéndolos con misericordia, lo eligió, que se refiere a la elección de un discípulo, ¿no? Bueno, tenemos que ir, si me permiten, a una pausa y regresamos.